Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. ¿Cómo están, amigos de Entre Libros en Radio Nacional del Perú, donde nadie más llega? ¿Y por qué decimos donde nadie más llega? Pues estamos en todos los rinconcitos de nuestro querido Perú. Y hoy día tenemos, como siempre, en Entre Libros, para que ustedes puedan tener un pensamiento crítico, puedan conversar, comentarlo. Me dio mucha alegría la semana pasada que encontré a un oyente nuestro que me decía, ¿a quién vas a entrevistar la próxima semana? Pues a tal persona, y entonces me han mandado inclusive algunas preguntitas que les han anotado ahí. Así que hoy vamos a tener a Ricardo Vice con Ángela de los Milagros. Gracias a la editorial Clorinda, lo vuelvo a mostrar, que nos ha enviado este libro y que lo hemos podido leer con mucho gusto durante estos últimos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación y feliz de hablar sobre Ángela. Ángela de los Milagros es tu primera novela, pero antes de entrar a Ángela de los Milagros, a mí me gustaría preguntarte cómo es tus inicios en la narrativa, cuándo decides escribir narrativa, porque tú eres un artista plástico reconocido. O sea, quien no conoce a Ricardo Vice es un poquito difícil, porque te hemos visto siempre con exposiciones en Cusco, inclusive en algunas regiones, y te hemos seguido por justamente el arte que has tenido. ¿Piensas que es una fusión? ¿El escribir narrativa y hacer arte plástico es lo mismo? ¿Va por el mismo camino? No, en absoluto, en absoluto. Y lo mejor es que al practicarlos, a ambos se iluminan mutuamente. Entonces, yo siento que hay mucha presencia de lo pictórico en mi escritura y a mí se me aclaran las ideas escribiendo también, como cualquiera, ¿no? ¿Y cuándo decides escribir? Bueno, yo vengo escribiendo hace años, toda mi vida, y tengo algunos ensayos que pienso publicar próximamente. Uh-huh. Yo he hecho conferencias, semblanzas de artistas que yo he conocido. Sí, conocemos inclusive que has escrito una breve historia de Chao. Ahora vamos a preguntarte por qué Chao. He averiguado un poco acerca de esta localidad que queda en La Libertad, ¿no es cierto? Y en verdad no quería dejar de decirte cuándo inicia esa idea de escribir novela, porque conocemos también tus ensayos. Has escrito varios ensayos, ¿no? Has estado en la Universidad Católica estudiando arte, pero también has hecho un año de letras. Entonces, todo eso cuéntanos. Bueno, yo empecé letras por consejo de mi padre, que me dijo que no me metiera de frente a artes y que de repente podía matizar un poco, en fin, un poco. Él ha sido un lector de toda su vida y yo he sentido que no me era pues un mundo ajeno, aunque mi deseo era pintar, ¿no? Pero felizmente he podido yo, a través de la educación, digamos, humanística de la católica, conocer pues grandes maestros, ¿no? Uh-huh. Y tener ya, digamos, una pauta marcada, ¿no? Respecto a pues las expectativas intelectuales que un artista debe tener. Uh-huh. Creo que un artista se debe pues a su formación también, ¿no? O sea, si ha recibido mucho, tienes que de alguna manera procesarlo y devolverlo, ¿no? Por ejemplo, en Ángela de los Milagros he encontrado un poco de historia, un poco del siglo XIX, pero ese siglo XIX que se nos escapa de las manos, ¿no? Que creo que no está tan registrado, que hay mucha gente que quisiera verlo, quisiera leer algo de eso, ¿no? Bueno, digamos, yo me di cuenta que venía el bicentenario hace años, ya, hace 5 o 6 años, cuando comencé el proyecto de escribir una novela que no viene, digamos, todo de porrazo, ¿no? Sino de a poco te vas entrando en materia. Pero yo me di cuenta que no sabía nada sobre el paso de colonia a la república. O sea, digamos, toda esta interacción y personajes y tramas y escenarios es un laberinto que, digamos, la formación pues usual
no penetra mucho, ¿no? Sí. Entonces hay un discurso patriótico que tiene pues severas fisuras, ¿no? Ujú. Pero lo importante es que en una novela nos puedes contar una historia. Claro, Entonces uno, claro. a través de esa historia, puede imaginarse los lugares inclusive, ¿no? Esto está ambientado en Chao. ¿Y Ujú. por qué Chao? ¿Has nacido ahí? Bueno, no nací ahí, pero me llevaron a los 15 días, ¿no? Yo nací en Lima y pasé naciste en Lima. mis primeros 2 años ahí, Ajá. o sea que mis primeros aires y leches son de allá. ¿2 años o Sí. 12 años? 2. 2 años. Claro, Ajá. mi padre administraba el fondo familiar y, en fin, nos quedamos ahí un tiempo, pero después ya vinimos a Lima. ¿Qué personajes reales hay aquí? ¿Cómo creas tus personajes? Bueno, muchos, ¿no? ¿Sí? O sea, yo la verdad hasta les pongo los nombres de los pobladores de Chao que yo he conocido, porque Ujú. están en mi memoria, en mi corazón, y yo no quiero que se vayan, ¿no? ¿Crees que uno cuando escribe retorna a su infancia, a sus Absolutamente. recuerdos? En estas novelas es obvio. Sí, pero hay muchos que dicen, no, para nada, no es parte de mi vida, es parte de lo que he visto. No, Pero es sí una se proyección siente, total, ¿no? es una Se proyección siente. total. ¿no? Proyección total. De mi Ajá. relación con la tierra y con las personas allá, ¿no? Y esta novela también de repente cubre un poco las obsesiones que tienes en tu obra plástica, ¿o no? Tangencialmente, digamos, ¿no? Ya. Porque, digamos, la pintura es callada, silente, muda, Ajá. no dice nada. En cambio, digamos, describir un paisaje con palabras o pintarlo son operaciones muy diferentes, ¿no? Pero también requiere un espacio en el que uno se encuentre a sí mismo, ¿no? Un espacio de soledad en el que puedas escribir un poco. Absolutamente. Y vas identificando qué es lo que quieres y bueno, la palabra pues es magnífica, ¿no? Uno a través de la palabra puede contar todo esto, ¿no? Mira, el deber casi de uno como artista es buscar su voz propia, ¿no? Ujú. Y encontrarla en el cultivo de ese espacio solitario donde solamente entras tú. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo encuentras tú tu proceso creativo? Sobre todo, ¿escribes en las mañanas, en las Sí, tardes? ¿A qué hora sí. pintas? ¿Pintas mientras Yo escribo escribes? apenas me despierto temprano y me voy a pintar a media mañana. Leo mucho y para esta novela pues he devorado todo lo que he podido. O sea, me di cuenta pues que no sabía nada ni de historia económica, ni militar, ni sentimental. Ajá. Ese proceso de investigación, que hay Sí. muchos autores, escritores que vienen aquí, nos lo cuentan No hay también. tanto. Ah, ¿Cuánto ya, tiempo? perdón. Sí, nos cuentan Ya, claro. algunos, otros no No, necesariamente. yo pensaba que había muchas fuentes, no hay muchas fuentes. No hay muchas Ya. fuentes, pero nos gustaría que nos cuentes de repente ese proceso de investigación también. ¿Cuánto tiempo te demoró? ¿Fue paralelo a cuánto escribías o primero hiciste la investigación y luego No, escribiste? era paralelo. O sea, cuando yo me daba cuenta que habían, digamos, huecos de conocimiento, me iba yo pues a averiguar. ¿Había vidrio en la colonia? Ajá. ¿Cómo es que se producía vidrio en la Ya. colonia? ¿Habría llegado a Chao? Ajá. ¿Habrían usado otra cosa? Probablemente doméstica como mates o calabazas. O cómo es que solucionaban pues el asunto de las ventanas. Claro. O ese tipo de Y cosas. cuéntanos un poquito de Chao, porque claro, has estado al inicio y ese ya no es lo mismo ahora, ¿no? Ha cambiado bastante. No, y eso lo has leído en Ajá, la sí, historia sí, breve sí. de Ajá. Chao, que es la transformación de un valle detenido en el tiempo, Ujú. porque Chao no tuvo pues mayor explotación económica, porque no había mucho que explotar, porque era uno de los valles más secos de la costa. Cuando ha llegado el agua del río Santa con la irrigación de Chavimochic, Ujú. que fue lo único que debemos agradecer a Alan García, la cosa Cambió. cambió radicalmente, pues, ¿no? Ujú, Radicalmente. El Valle Viejo fue arrasado y Ujú. convertido en una mesa de billar para la agroexportación. Ujú. Y aquí en esta novela hay historias que te las han contado tus abuelas, tus Sí, padres mucha o alguien. literatura oral. sí. Es literatura oral, Sí, ¿no? claro. Porque esa literatura que de repente no hay que olvidar. Para nada. Porque, para por ejemplo, nada. tengo familia que es también de Ancash y mi madre me ha contado, y la abuela también, muchos cuentos de esoterismo, de ese tipo de cosas, Ajá. del pistaco y tantas cosas que hay Mm. en las regiones de la sierra. Y me imagino que a ti también te han contado para crear a Ángela de los Milagros, Claro. a alguien que ahora nos vas a explicar un poquito de qué trata este personaje, pero de hecho que te han tenido que contar o tú lo has visto.
Me lo han contado, lo he visto, he querido ver mucho más de lo que se me permitía muchas veces. Cuando yo escuchaba pues que había una señora en el caserío que se convertía en el animal que quisiera y iba a buscar a su amiga y paseaban todas las noches de luna por ahí. Te prenden pues todos los radares a esa dimensión mágica que tiene el campo. O que el tenía. Campo, no, yo creo que hasta ahora tiene, pues, hay zonas. El campo agroexportador no tiene ni insectos ni campo. Definitivamente. No hay luciérnagas, no hay nada. Ajá. Solamente hay un mar de dinero vulgar. Pero en los pueblos más recónditos, que son quienes nos escuchan, claro, con un transmisor, a veces una radito pequeñita a pilas, y que nos escuchan, ellos saben perfectamente que en sus zonas hay la señora que lee la coca, claro. Hay alguien que te hace un baño de florecimiento para que estés mejor, no sé, y tantas cosas. Mira, ¿no? ese es el de tesoro salud cultural del Perú, uh-huh. que los propios peruanos ignoramos. Que no lo estamos rescatando, ¿no? No. Y Pues. que, déjame decirte, lo estás rescatando tú en Ángela de los Milagros. Yo pensaba más bien que era manera de santa, pero es una persona que en verdad ayuda a la gente a curarse, a sentirse mejor, y eso ha venido de sus ancestros, ¿no? O sea, de gente referente que antes también no han dejado de lado de repente las hierbas del lugar, las plantas medicinales de la zona, que hasta ahora se ven en los pueblos recónditos. Mira, ahora nosotros tenemos un déficit uh-huh. de asistencia médica elemental uh-huh. que se cubre todavía con la medicina tradicional. Uh-huh. Se sana más con la medicina tradicional que con la occidental, por supuesto. Y las familias no se quedan endeudadas y se meten en ese mecanismo atroz del capitalismo y la medicina, que es una cosa pues de locos. Yo tenía una abuela que ya murió, que era en verdad la gran partera de la zona y que vio nacer, en realidad, claro. Vio nacer como a 52 niños de la localidad, del pueblecito. Claro. Y que ella decía que no había planta que estaba por gusto, que tenía esa planta un poder para curar. ¿No? Qué maravilla. ¿Tú te imaginas el poder unificador, aglutinador de la comunidad, ¿no? De saberse que esta señora ha hecho lo mismo para todos. Uh-huh. Todos le deben, ¿no? Una asistencia exitosa, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Ya el resto no es de responsabilidad de ella. Estamos conversando con Ricardo Vice por Ángela de los Milagros, su primera novela. Es una novela bastante interesante que justamente habla de las plantas medicinales, de cómo este personaje, Ángela de los Milagros, que en realidad es un personaje súper poderoso, que le voy a preguntar a Ricardo en unos minutos, pero que ha tenido la paciencia de ver qué es lo que ocurría en Chao, de qué manera las personas que de repente estaban al cuidado de ella inclusive le ayudaron para que ella pueda conocer esta manera de curar, ¿no? Esta manera de cómo de repente esas condiciones que había ahí podían seguir con los años, ¿no? Inclusive ella llega hasta los 90 años con todo lo que tuvo que sufrir en el camino y que de verdad nos ha abierto camino, quieras o no, a las mujeres que estamos aquí, como yo, sentada también. Bueno, a mí, por ejemplo, ha sido pues una oportunidad para destapar una serie de temas que yo sé que están todavía pues obturados en la conciencia nacional, ¿no? Uh-huh. O sea que nosotros no vamos a llegar a ningún desarrollo mental con el desnivel de tratamiento de los sexos. Eso es sabido y aunque me caiga la resistencia, lo voy a decir hasta el último día de mi vida. Regresamos un poquito a la pintura, porque no quiero dejar de preguntarte, has tenido muchísimos hermanos, 12 creo que son. Sí. ¿Ya? Y sé también que bueno, tu padre podía haberte costeado parte de tu educación, pero que tú te ganabas también un poco el dinero pintando retratos, ¿no? Bueno, he tenido pues esa habilidad de chico y bueno, mi padre llegó a un trato conmigo, o sea, yo hago la matrícula y tú te costeas tus materiales, tú ya ves, ¿no? ¿Cómo? Ajá. Entonces esa necesidad me condujo, digamos, a ya profesionalizarme mientras estudiaba, ¿no? Claro, ¿y tus hermanos no te pedían un retrato?
Ah, no, huían de mí, pues. Porque ¿Por qué? yo los sentaba a todos. Ah. Entonces ellos querían jugar, no estar toda la mañana ahí frente a un loco que les decía no te Quitado. muevas. Sí, pues, ¿no? Los niños son No, claro. algo inquietos, Incluso hiperactivos. hacía retratos mixtos. O sea, un hermano que era de la misma edad o de un año de diferencia, para mí era lo mismo, entonces los sentaban los dos indiferentemente. ¿Y a los cuántos años era esa época en la que pintabas? Yo estaba pues durante la secundaria, ¿no? Toda la secundaria yo trabajé, digamos, 3 veces a la semana. Yo salía del colegio, ya había resuelto mis tareas y me iba de frente a Miraflores, a la calle Alfonso Ugarte a pintar. Ujú. ¿Tu familia te ha influenciado en el arte? Bueno, he tenido la suerte, sí, de tener pues el retrato de mi padre pintado por José Sabogal en la sala de mi casa. Ajá. Entonces eso ahí probablemente ha sido pues el gran portal a esta dimensión, ¿no? Ya. ¿Y cómo se siente ese ingreso a ese portal? ¿Cómo fue? Bueno, mira, el ejercicio del arte en el Perú es algo que está todavía pues, digamos, no incide en la marcha social ni mucho menos. Ujú. Pero, digamos, el privilegio, digamos, la tarea, la correspondencia que el artista, digamos, tiene con su sociedad por el mismo hecho de sobrevivir en una, digamos, realidad pues tan carente de todo, ¿no? Ujú. Y que sabes que además no vas a tener ni interlocutores, ni un público formado, ni, digamos... Es un terreno árido, ¿no? Siempre vas a vivir con una mano adelante y una atrás, pero Pero eso, feliz. pero no hay otra, no hay Lleno. otra. O sea, Ajá. yo no me veo fuera de mi taller, me muero así como fuera el agua. Definitivamente hay gente que dice, pero ¿cómo vas a sacrificar esto que te da de repente bastante en tu economía con esto que es escribir, el arte? Pero te llena, pues. Y eso es lo que Eso creo no que paga todos nada, buscamos. Sí, no paga nada. Pero no creas, ¿ah? Porque el hecho de que te haya leído y que de verdad hayas, no sé, has entrado bastante en recuerdos, en cosas que mi abuela decía y todo esto, es bastante, en verdad. Estás haciendo algo para los lectores, ¿no? Uno trata de dejar todo. Sí, definitivamente. No algo, sino todo lo que sabemos que tiene. también tu hijo es artista, se llama igual que tú, Ricardo Sí, Viste. sí. ¿A qué se dedica él? Él, bueno, va a exponer próximamente sus dibujos y tintas en Miraflores, Ujú. pero es básicamente músico. Está ahí con la mente. Él es el Ajá. integrante de la mente, sí. Es integrante de la mente. Sí. ¿Y qué tal te pareció a ti que integre y haga música? Porque hay algunos que dicen, de la música no vas a vivir, hijo. Bueno, es algo que uno no puede decidir a veces. Sí, pues, definitivamente. O sea, es ocioso. Nunca uno se pone en un punto de su vida de decir, voy por allá, voy por acá. Pero hay padres que imponen todavía. Bueno, y pero bastante. deberían Ajá. aprender un poco, ¿no? De tantos artistas que han hecho de todo por salir de ese cascarón y eso es una fuerza que no se puede vencer. Ujú. Yo creo que los padres lo que tenemos que hacer es conducirlos, ¿no? Por lo que ellos quieren, ¿no? Para que encuentren su camino, no Mira, necesariamente imponerles las cosas, ¿no? Como hay mucha gente que lo hace, porque es un sueño no cumplido mío, Ujú. quiero que el hijo siga eso. Hay muchos casos de esos. Además, ver que tu hijo está haciendo lo que él profundamente quiere, yo creo que interferir en eso es una torpeza. Ángela de los Milagros es como de esas mujeres que cuando yo doy la vuelta para atrás digo, ay, qué bueno que ella como que ha iniciado el camino, no importa en una historia, en una novela, pero ¿quién es Ángela de los Milagros? Cuéntanos. Bueno, es un símbolo, ¿no? Ujú. Es un símbolo. Yo quisiera hacer un símbolo en realidad del tiempo de la emancipación, no de la emancipación, porque la emancipación es un proceso pues que no comienza en 1921, ni mucho menos. Ujú. Ni mucho menos, o sea, no sé cuán emancipados estemos, pero los emancipados que estamos no nos sirve mucho todavía. Están personajes de la historia también, Manuela Sáenz. Manuela ha sido, Ajá. por ejemplo, un descubrimiento para mí Sí. maravilloso.
Ujú. Y, digamos, también simboliza, digamos, un discurso crítico de las mujeres frente a la historia, Ujú. frente a la política, Sí. frente al poder de los hombres, Ujú. ¿no? O sea, Manuela es una inspirada en ese sentido. Yo Eso la me convierto- gustó, ¿ah? En Sí. verdad, del libro también, claro. Es un camino, no te digo que han recorrido, yo volteo Ujú. y digo, qué bueno que ellos han recorrido, no importa, a través de la novela, Ajá. pero sé que han estado muchas mujeres detrás de nosotros también, para hacer un camino. Claro, y la verdad es que han sido muy poco recogidas por la literatura, y menos la literatura de los varones, ¿no? Que Ujú. Felizmente yo- que somos más mujeres las que escribimos ahora. No más Bueno, mujeres, sí. pero van sumando, sumando. van sumando y, digamos, el Perú va madurando en la Sí. medida en que, digamos, haya una masa crítica femenina también. Ujú. Esta es una historia regional. ¿Cómo hacemos para ganar más lectores? Es un poco complejo porque está en Chao, se ambienta ahí, se ambienta en el siglo XIX, tiene historia. ¿Cómo hacemos para que los lectores recojan este libro, esta novela, tan buena en verdad? Bueno, es cuestión de fajarse e ir al sitio, ¿no? Ya. Yo tengo la idea en algún momento de ir al colegio Antonio Raimondi de Chao, ¿no? Y presentarla ahí, ¿no? O presentarla en Trujillo. ¿Y para cuándo? Bueno, Nos avisas con tiempo para cubrir el la voy a evento. presentar en el Cusco, por ejemplo, Ajá. en marzo. Ay, qué abril. bueno, Sí, qué bueno. Eso sí, yo lo tengo así ya agendado prácticamente, pero lo de Trujillo y lo de Chao es incierto todavía, porque fíjate, la situación de inseguridad a mí me detiene un poco, ¿no? Y en verdad tengo que reconocer algo, y que casi siempre cuando hago las entrevistas lo digo, es agradecer a Clorinda Ediciones, ¿no? Porque en realidad con todo su equipo han sacado adelante esta novela, que a veces ya muy pocas editoriales se quieren comprar algunos pleitos con algunos libros que son gordos de historia y que de repente no son tan comerciales, ¿no? Entonces, sí, Clorinda se ha tomado el trabajo de repente de recibir, de revisar y trabajar conjuntamente contigo. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, nosotros teníamos ya listo el libro y Ujú. felizmente un amigo muy generoso me costeó, digamos, el trabajo de preprensa y de impresión. Ujú, Clorinda finalmente nos cedió su sello ujú. y, digamos, ambos hemos salido pues contentos de ese. Pero estupendo, de ese libro, ¿no? Que haya editoriales que todavía apuesten por libros de y esta sobre todo, naturaleza. Clorinda, a través de Anaí Barrionuevo, ha reconocido que, digamos, claro, ella quiere ser una editorial feminista. Ujú. Y ha reconocido que el feminismo está en el tema, no en el Es género. transversal. Así O es. sea, no podemos desligar una cosa de otra. Así y es. aquí está. O sea, está Ángela de los Milagros, pero existe lo demás. Claro, hay en su una entorno. hay, ¿no es hay, cierto? hay una especie de pedido al lector, Claro. despierta. Ajá, eso ¿no? es lo que queremos justamente. Ujú. Ay, mira, Ricardo, había tomado tantas anotaciones que me ha quedado chico la media hora. ¿Dónde es que podemos conseguir este libro, Ángela de los Milagros de Ricardo Vice? Hay que buscarlo en la editorial Clorinda Ya. y en varias librerías de Lima, en La Rebelde, en el Virrey. En las redes sociales de Clorinda también la pueden encontrar. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, sí. Ha sido un gusto tenerte, Ricardo Encantado. Vice, por esta novela, Ángela de los Milagros. Ya te digo, se me han quedado un montón de apuntes, pero bacán. que en otra ocasión lo haremos. Así que nada, con esto nos vamos a la pausa, amigos. Hemos tenido a Ricardo Vice y retornamos con poesía de Catherine Rengifo Saldaña, con su poemario Soy una piedra, gracias a Ángeles del Papel Editores. Así que no se muevan, regresamos en unos minutitos.